Buenos días, Enrique. Buenos días, Luis. Buenos días, oyentes. Muchas gracias. Luis, lamentablemente el domingo pasado no pudimos estar por razones de trabajo, así que nos reintegramos un poquito a esta charla, a esta conversación, siempre agradeciendo la invitación tuya a poder participar y poder comentar algunos asuntos con los oyentes. Muchísimos mensajes de por qué no estaba el doctor Viana. Porque estaba trabajando. Sí. No había otra alternativa. Lo dijimos cuando comenzamos el programa. Ahí está. Leímos y tuvimos la atención de leer un comunicado que hacía hacia tu persona una ONG Uruguay Libre. Ajá. Así que tratamos de suplantar. Perfecto. Sí, yo tengo un gran reconocimiento. Es una ONG que ha trabajado siempre en los temas principalmente de minería. Hemos tenido hasta discrepancias conceptuales y de visión de muchos temas, aunque siempre apuntando a la misma denuncia, ¿no? Al mismo tipo de denuncia, y ellos tuvieron la deferencia de sacar un comunicado muy completo, muy elocuente sobre la situación que estamos viviendo. Luis, veníamos hoy con la idea de hacer un resumen de algunas noticias que han ocurrido en estos últimos 15 días. Ya pensábamos la semana pasada hacer algo parecido y no pudimos. Sobre todo y en especial nos vamos a detener en algo que muy llamativamente acaba de salir a partir de unas declaraciones de un profesor de la universidad, un profesor de la Facultad de Derecho. Pero antes queríamos hacer justamente un resumen de noticias que pintan lo que en algún momento hemos denominado, hemos tratado de definir como ese fenómeno del Estado contratado, ¿no? Ese principio del fin de los Estados-nación, desaparición final de los Estados-nación, que están siendo sustituidos por este fenómeno de estados que son contratados por grandes corporaciones, por grandes intereses económicos, y que terminan convirtiéndose, en el mejor de los casos, en un socio, en una suerte de socio gestor de estos grandes intereses privados, a los cuales sirven y a los cuales deben satisfacer en una cantidad de exigencias. Había este tipo de temas, este tipo de asuntos en donde están involucrados los negocios, los contratos, y donde están involucradas muchas veces las figuras de muchos funcionarios públicos y del Estado en sí mismo, donde el Estado pasa a ser una mercancía, donde los poderes del Estado pasan a ser una mercancía que es de alguna manera arrendada, alquilada o comprada en función de ese contrato al que es sometido el Estado. Me hace acordar siempre a una expresión que se le atribuye a Al Capone. Yo no sé si exactamente Al Capone lo dijo en estos términos, pero Al Capone decía: las estafas son buenos negocios que fracasan. Y yo creo que muchas veces cuando observamos algunos fenómenos recientes de contratos de inversión, de acuerdos secretos, de figuras que fracasan o que de alguna manera dejan por el camino algún tipo de negociado, de negocio, donde participa el Estado, donde participan los poderes del Estado, donde participan directamente funcionarios públicos, no debemos dejar de olvidar esa gráfica expresión de alguien que sabía muy bien de lo que se trataban las estafas, como era y como fue Al Capone. Vivimos fenómenos, decíamos, de Estado contratado, y yo observo, por ejemplo, manifestaciones como la que ocurrió apareció el día 11 de noviembre en el diario El País, cuando la actual ministra de Medio Ambiente, la arquitecta Eneida de León, se preguntaba, creo que un poco irónicamente: ¿y yo qué hago con Panario? Una expresión que refería al profesor Daniel Panario, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias, en relación a la permanente advertencia que viene haciéndonos ese profesor universitario, repetimos, profesor grado 5, una eminencia del punto de vista científico indiscutida en el Uruguay, las advertencias que él nos ha venido haciendo con respecto a los problemas de los cursos, de la contaminación de los cursos de agua y las consecuencias que tiene la contaminación de los cursos de aguas en el Uruguay en relación a ese derecho humano que hemos consagrado como derecho humano a partir del 2004 del acceso al agua potable. Y pareciera que la advertencia y la alarma que ha manifestado este profesor universitario molesta
Y como molesta, entonces la pregunta, ¿no? ¿Y qué hacemos con Panario, si Panario molesta? Y la respuesta que dio la ministra en ese momento a su propia pregunta fue, bueno, el Estado, el Ministerio, ha contratado los servicios de la Facultad de Ciencias. Entonces ahí yo creo que estamos observando una nueva manifestación de ese fenómeno de los contratos y de los pactos, cuando los contratos y los pactos son propuestos a veces por las empresas respecto del Estado, o cuando son hechos desde el Estado para contratar de alguna manera la voluntad científica o comprar la voluntad científica. Otro fenómeno igual observamos cuando, por ejemplo, nuestro amigo Hernán Soruet en el diario El País hace una advertencia muy bien hecha con relación a la tragedia de la mina de hierro en el estado de Minas Gerais, a la ruptura de ese embalse que provocó tantos daños y tantas muertes en ese estado de Minas Gerais, ese embalse de relaves propio de una megaminería a cielo abierto. Y observamos cómo desde el Estado existen tímidas, el Estado brasileño en este caso, existen tímidas actitudes para tratar de controlar y de verificar y de sancionar los hechos que provocaron ese desastre ambiental, ecológico y humano. También observamos otra noticia de otro ámbito totalmente distinto, aparecida en el diario El Observador de ahora nomás, del jueves 19 de noviembre, donde se anuncia que desde la Suprema Corte de Justicia se pretende que se legisle para que el Poder Judicial pueda quedarse con el 50% de los fondos incautados tras los procedimientos que se realicen contra el narcotráfico, en una suerte de incentivo aparentemente para que se persigan más ese tipo de delitos y que la Corte aparezca como un incautador, como lo sería hoy un funcionario aduanero en ejercicio de su función policial de aduana. Y también, por seguir citando algún otro ejemplo, una decisión muy importante de la Corte Suprema Argentina, donde le obliga al gobierno nacional argentino a entregar toda aquella documentación que se mantenía hasta ahora en sigilo, en secreto, en relación en ese contrato, en esa relación contractual entre la empresa estatal YPF, Sociedad Anónima, y la empresa y corporación internacional petrolera Chevron Corporation. Todos estos fenómenos, repetimos, son formas de manifestaciones, modalidades, aquellas puntas del iceberg donde podemos observar este fenómeno del Estado contratado. Pero la que más nos interesa resaltar y dedicar estos últimos minutos es a unas manifestaciones hechas que aparecen en el diario El Observador y que están tomadas de una conferencia, aparecen en el diario El Observador, en el semanario El Observador, de 19 de noviembre, del jueves pasado, unas manifestaciones hechas por el profesor doctor Carlos del Piazzo, conocido ex ministro de Defensa y ex ministro de Salud Pública, actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y director del Máster en Derecho Administrativo Económico de la Universidad de Montevideo. Esta conferencia fue realizada en el Paraninfo de la universidad, junto con otros expositores. Y aquí, en el último ejemplar del semanario Búsqueda, se transcriben algunas expresiones que ha vertido el profesor Carlos del Piazzo. Bajo el título de Sociedades Anónimas y de Fideicomisos del Estado son fuga del derecho que lleva al libertinaje. Y él enseguida expresa, esto no es solo la fuga del control, esto es la fuga del derecho que lleva a la arbitrariedad y al libertinaje, al uso indebido, a la tentación. Está refiriéndose a el repetido fenómeno del Estado constituyendo, creando sociedades anónimas. Está refiriendo también a el otro fenómeno paralelo del Estado constituyendo patrimonios separados, es decir, fideicomisos. Con todos estos experimentos terminaron mal, dice Del Piazzo, terminaron mal para la hacienda pública y terminaron mal para los que se fugaron, que ahora no se pueden fugar de los lugares donde están alojados.
E insiste, según la información que él posee, hay más de 40 personas públicas no estatales, un centenar largo de sociedades anónimas del Estado y al menos una docena y media de fideicomisos estatales. Es como una urticaria que se ha desarrollado rápidamente, la mixtura de lo privado y lo estatal. Cuando ocurre un fenómeno de huida del control, ese fenómeno en sí mismo ya merece la tacha de patológico, porque la huida es en sí un comportamiento reprochable. Insiste este profesor, dichas sociedades anónimas propiedad de las empresas estatales surgen como alternativas para eludir el derecho público, concentrado en el control de procedimientos para idealmente poder operar en el derecho privado, basado más en control de resultados y rendición de cuentas. Es siempre evadir el control, sigue diciendo, o sea, no es un fin santo. Y el segundo es evadir los topes de las retribuciones personales de los funcionarios públicos de las entidades estatales, que tampoco es una finalidad que merezca particular consideración o respeto. Finalmente insiste, estoy hablando del Uruguay, no estoy hablando de ciencia ficción, ni de otros países, republiquetas o que merezcan esos calificativos. Si miramos esta realidad podríamos concluir que estamos frente a una patología, y en verdad estamos frente a una patología. Insiste este profesor, el instrumento no es malo, dice, o no es patológico, el tema es cuando la sociedad se vuelve un instrumento patológico de la fuga organizativa. Huida del derecho administrativo no es un fenómeno de Uruguay, sino que ha llenado las cárceles de algunos países europeos que dio lugar a la corrupción porque no hay control y la tentación puede ser muy grande. Para muchos es el pasaporte de la felicidad para las fugas organizativas. Consisten en que un ente estatal crea esos instrumentos y a través de la personificación jurídica de esos instrumentos contrata con terceros utilizando fondos del derecho público. Pues bien, es una crítica muy fuerte, muy contundente por parte del doctor Carlos Del Piazzo a un fenómeno que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo. La fuga del derecho administrativo, la fuga del derecho público, mediante un Estado volviéndose publi-privado, mediante un Estado volviéndose socio de grandes inversiones, mediante un Estado habilitando las figuras de las PPP, de las figuras de participación público-privada, mediante un Estado creando leyes a la medida, como la ley Aratirí tantas veces hemos mencionado, como un Estado contratando a los profesores de la universidad para que no digan cosas distintas de lo que la ciencia los obliga a decir, o cuando un Estado, por ejemplo, establece un proceso penal que se va a basar esencialmente entre pactos redactados en las comisarías, pactos entre fiscales, policías y personas privadas de la libertad, donde la, libertad de negociación va a quedar sumamente cuestionada. Nadie que esté preso puede pactar con libertad, obviamente. Bueno, cuando vemos todas estas figuras, este concierto de figuras, esta sinfonía de figuras, tenemos que concluir como concluye el profesor Carlos Del Piazzo. La fuga del derecho público, la huida del derecho público, la destrucción, en definitiva, del derecho público mediante fenómenos de penetración privada del Estado, ya no de privatización del Estado, sino de aprovechamiento del Estado que resulta infiltrado, penetrado, que se transforma en un ejercicio de ventriloquia cuando nosotros hablamos del síndrome de Chasman y Chirolita. Obviamente que esto es libertinaje, pero obviamente que esto es favorecer la corrupción y es derruir, tirar abajo todos los controles públicos para que los intereses privados, aprovechando la figura del Estado, utilizando la figura del Estado, penetrando al Estado y mandando por dentro del Estado por encima de los intereses generales, obtengan pingües ganancias, derroquen definitivamente el principio de igualdad y transformen lo que vivimos en una suerte de realidad neofeudal donde los intereses privados mandan más que el Estado y donde el Estado se pone al servicio de esos intereses selectivamente privados. Amigos, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Queríamos hacer una referencia a estos fenómenos ocurridos en estos 15 días
que son manifestaciones que tienen que empezar a ser unidas, a ser concatenadas para que podamos comprender los tiempos complejos que vivimos. Muchas gracias, nos estamos viendo el domingo que viene. Gracias, Enrique, me pareció excepcional tu planteo y adherimos totalmente a esas consideraciones y esas reflexiones que has hecho en forma colectiva. Ahora, amigos y amigos, hasta la semana que viene, los invitamos a visitar nuestro blog Tierra Libre AM o el blog El Muerto que Habla, etiquetando en cualquier buscador El Muerto que Habla.